Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la octava de Pascua, El Señor ha resucitado, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban entrando, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que en un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa?
Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo cuanto habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él». Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «¿De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón?». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles y seguiremos leyendo de este segundo volumen de el autor del Evangelio de Lucas. Lo sabemos que es el mismo autor por las introducciones tanto al Evangelio como al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es idéntico y son dedicados también a la misma persona llamada Teófilo. Aquí tenemos la segunda apariencia de Pedro, ahora con Juan, en el templo, llevando a cabo una sanación y después predicando. Ayer escuchamos de la primera presentación pública de los apóstoles, proclamando que Jesús vive y también denunciando la incredulidad del pueblo de Israel por no haberlo aceptado y por haberlo condenado y entregado al poder romano para que fuera crucificado. Y esa primera predicación de Pedro tuvo gran éxito. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles que unos 3,000 fueron añadidos y fueron bautizados. Ahora Pedro y Juan van al templo para la oración vespertina, nos dice. Y este pequeño detalle nos deja claramente claro cómo se entendía a sí misma esta comunidad pequeña y naciente de seguidores de Cristo, de que se veían aún dentro de la comunidad judía, no se veían aparte. Para ellos Jesús cumplía las promesas, en Jesús se cumplían las promesas que Dios desde antiguo venía anunciando por medio de los profetas, y que Jesucristo es el Mesías, mandado por Dios, ¿no? Así que este grupo pequeño rebaño
que es la fundación de la iglesia, aún se ven como judíos y como parte de la comunidad judía. Será en la segunda y tercera generación que se empezará a separar y a crear una identidad diferente y tristemente a veces en contraste con la comunidad judía. Así que tenemos aquí a Pedro y Juan en el templo de Jerusalén, el lugar centro, el ombligo del culto judío. Y ahí mismo se lleva a cabo esta sanación de un lisiado que se encuentra a la entrada del templo. Dice la lectura: En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde, ¿no? Así que están siguiendo la práctica religiosa judía porque aún se ven como judíos y que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios, quien cumple las promesas hechas por Dios. Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Nos dicen los comentaristas que esta era la puerta que daba acceso a la corte o a la sección de los paganos, o sea, a los no judíos que reconocían al Dios de Israel como el único Dios y que venían a adorarlo en el templo de Jerusalén. Y esta era la puerta que les daba acceso a la corte o al espacio donde los no judíos podían reunirse dentro del templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo, ¿no? Es una escena muy interesante. El hombre lo fue puesto ahí para recibir limosna, para su vivencia, y Pedro y Juan lo ven y se le quedan mirando. Esto nos puede recordar de cómo Jesús también, los evangelios nos dan esta impresión de que también Jesús los miraba a los ojos para ver si aquellos que pedían ser sanados pues tenían la fe para recibir esa gracia de sanación. Pues igualmente aquí Pedro y Juan llevan a cabo esta sanación como grupo, no como individuos, y particularmente no con el poder personal, sino con el poder del nombre de Jesús. Esto es muy significante, ¿no? Dice: el hombre se quedó mirándolos en espera de que les diera algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar lo que tengo, le dice Pedro, ¿no? Este es un Pedro muy diferente al Pedro antes del Pentecostés, antes de que esta fe débil, esta fe que prácticamente había traicionado a Jesús, ahora es una fe inquebrantable. Ahora Pedro le dice con gran confianza: te doy lo que tengo. Ya es una fe que ha sido sellada con el Espíritu, ¿no? Y Pedro aquí ya se ve como un instrumento fiel y concreto en nombre de Jesucristo. Dice: en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Aquí se cumple fielmente lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que ellos harán lo que Él hace y quizás más cosas, ¿no? Hay otras escenas dentro de los Hechos de los Apóstoles donde ellos sanan simplemente con su sombra, ¿no? Así que el Espíritu, el poder de sanación de Jesús está plenamente manifestado en este grupo de discípulos y apóstoles. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Es una escena impresionante para poder imaginarla. Pedro lo toma de la mano, lo levanta. El hombre, él es lisiado desde su nacimiento, así que nunca ha caminado, nunca ha tenido la experiencia de caminar sostenido por sus pies, y ahora se da cuenta de que él está sanado y empieza a caminar. Imagínense la gran sorpresa y el gran gozo de él, tener por primera vez esa experiencia de caminar con sus propias piernas, sostenidos por sus propias piernas, ¿no?
y después dice saltando, ¿no? Así que empieza a caminar para probar sus piernas, ahora que han sido sanadas. Y después empieza a saltar, y dice, y alabando a Dios, quizás pegando de gritos, glorificando a Dios por esta sanación que ha recibido, ¿no? Ha sido una escena impresionante. Y el resto de esta lectura, pues, nos confirma esta escena cuando la gente se da cuenta de que este hombre que ahora viene saltando de gozo y alabando a Dios es el mismo que ponían a la entrada del templo pidiendo limosna, y que ahora no solamente camina, salta y de gozo alaba a Dios. Qué escena más maravillosa es la que nos describe esta lectura. Dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Miedo, que es una de las manifestaciones de aquellos que disciernen la presencia de Dios, de la presencia divina entre ellos, ¿no? Recordamos las escenas cuando Dios se hace presente a alguien, a Jacob, por ejemplo, a Moisés, la experiencia de miedo, o también a María cuando el ángel del Señor viene y le dice, no temas, María, ¿no? Es una experiencia muy humana ante lo desconocido, ante lo divino, pues no son cosas diarias, ¿no? Y también con la creencia de aquellos tiempos de que la persona que experimentara o viviera la presencia de Dios, pues pensaban que morirían, puesto que nadie podía vivir esa experiencia y continuar existiendo, ¿no? Y así que por eso el miedo de que si Dios ha venido a ti, ha venido a llamarte, ¿no? Aún hoy en día hay ciertas personas que piensan eso, ¿no? Que si Dios viene y te visita, si derrama tu gracia sobre ti es porque ya te está llamando a su presencia, ¿no? Y no. Es también para regocijarse, es también para llenarse de asombro y no simplemente de miedo. Así que la gente responde, la gente está asombrada porque no entienden todavía, quizás no se han dado cuenta el cómo este hombre ha sido sanado. Ya más adelante, Pedro y Juan empezarán a predicar dentro del templo, lo cual creará una situación de conflicto con las autoridades del templo, puesto que no tenían permiso para predicar dentro del templo. Y ahora no solamente predicarán, sino han llevado a cabo esta sanación dentro del templo. En el primer discurso que Pablo hizo, que escuchamos el lunes y martes de esta semana, las autoridades pretendían arrestarlos y encarcelarlos porque andaban predicando. Pero Pedro no se acobardó, les hizo frente, ¿no? Y las autoridades de Jerusalén no se atrevieron a arrestarlos porque la gente pues los aprobaba, porque Pedro predicaba con gran autoridad profética, podemos decir, ¿no? Pero ahora que Pedro y Juan están en la sección del templo, pues ahora tendrán una de las primeras dificultades con las autoridades, donde sí serán arrestados y serán llevados ante el Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía. Ya esto lo leeremos mañana. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y esta es la cena de Emaús, que la encontramos solamente en el Evangelio de Lucas. Es una escena también hecha para el teatro o para el cine, llena de tensión, de emoción y de sorpresas, ¿no? Y nos dicen los comentaristas que esta escena es un tipo de parábola también que encierra con esta escena pues el significado de la Eucaristía misma, porque tenemos el sentido de la palabra cuando Jesús, que los acompaña en este camino hacia Emaús, y que después al llegar a la Emaús pues comparte la cena con ellos, y es en el partir del pan donde ellos se dan cuenta de que este forastero
este hombre misterioso que los ha venido acompañando es Jesús resucitado, Jesús mismo, ¿no? Y ahí mismo, pues en el partir del pan, o el símbolo de la Eucaristía, ¿no? De que así en su totalidad, pues esta escena refleja, manifiesta en gran parte, ¿no? El sentido litúrgico de la palabra, de la Sagrada Eucaristía y del llamado a ser un pueblo de Dios que es llamado a proclamar la gracia de Dios para el mundo, que es llamado a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en Jesucristo y que toda la creación es llamada a recibirlo para participar en la vida eterna que Dios nos da en Él y por medio de Él. Dice el Evangelio: el mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Así que van en camino, y esta imagen de estar en el camino también es significante, porque antes que los cristianos fueran llamados cristianos, eran llamados gente en el camino. En el camino no solamente físicamente, sino en el camino de Jesús. Jesús es el camino y la vida, ¿no? Así que antes de que a los seguidores de Jesucristo se fueran llamados cristianos, se les decía gente en el camino o gente del camino. Dice, mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Este es otro detalle interesante, que es en nuestro caminar, la vida como un caminar, la vida como una jornada donde Dios viene a nosotros, donde Dios camina con nosotros, donde Jesús viene a nosotros. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Otra experiencia muy interesante, ¿no? Cuando estamos consumidos por las experiencias o quizás consumidos por la preocupación de la vida, sea cual sea las dificultades que estamos viviendo, pues a veces esto nos crea como un velo en nuestros ojos que nos impide ver las cosas tal y como son, ¿no? Y cuando uno está cegado por las experiencias del día, ¿no? Peor todavía cuando uno está cegado por el miedo, que puede ser un miedo paralizante, pues nos impide ver claramente, y a veces el no poder ver claramente nos hace crear distorsiones de la realidad, y a veces creamos monstruos cuando la realidad quizás no es eso, ¿no? Tener la capacidad de discernir, de ver claramente, es tener cierta paz. Y la paz que Jesús nos da no es la paz como ausencia de problemas o dificultades. Es la paz que aún en medio de tribulaciones nos da la capacidad de poder ver claramente, de discernir claramente cómo y por dónde somos llamados a responder a X situación en la cual nos encontramos, ¿no? Y es la paz que Cristo nos ofrece. Repito, no es la paz como ausencia de problemas, sino que la paz que se impone aún en medio de dificultades, de tribulaciones. Y ahí nos recuerda que no estamos solos, que Él camina con nosotros. Y es lo que este par de discípulos de Jesús no tienen. Han perdido la paz. Y por eso sus ojos están velados y no pueden ver claramente. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Ahora ellos, irónicamente, piensan que le van a explicar a Jesús, que no lo reconocen que es Jesús, y piensan que es un hombre que no está al tanto de las cosas, ¿no? Dice, uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Son palabras también muy interesantes. Eres tú el único forastero, ¿no? Y sí, a veces Dios en Jesucristo viene a nosotros en formas inesperadas, en personas que quizás ni siquiera pensamos que puedan ser una presencia de Dios para con nosotros, ¿no? Por eso la necesidad de tener esta paz, para poder discernir, para poder reconocer y recibir a Dios cuando viene a nosotros en la forma que Dios decida, en la manera que Dios determine
y en el tiempo y espacio que Dios quiera. Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Nótense que para ellos todavía Jesús no es el Mesías, no es el Señor. Para estos dos solamente es un profeta. Dice, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Nótese también de que la expectativa que tenían sobre Jesús, de que un profeta que fuera un tipo de libertador, esta era una de las nociones que tenían sobre el Mesías, de que cuando el Mesías llegara sería un tipo de revolucionario que expulsaría al poder romano de su territorio, ¿no? Y Jesús no encajaba en esta expectativa, como en otras también. Así que aquí nos deja al descubierto las expectativas de algunos de los discípulos de Jesús que no encajaban de cómo Jesús se entendía a sí mismo, y esto también es parte de la ceguez de ellos, que es sus propios prejuicios que les impiden ver claramente lo que tienen enfrente. Dice, nosotros esperamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron al cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles y les dijeron que estaba vivo. Nótese también tristemente que el testimonio de las mujeres no fue aceptado. Y sin embargo fue a mujeres a quien Cristo resucitado hace su primera apariencia. Particularmente en el Evangelio de Juan tenemos a María Magdalena. Así que también es parte de la historia de la iglesia, ¿no? De que muy difícilmente aceptamos el testimonio de mujeres. Y esto históricamente, pues, es algo que aún todavía no hemos corregido, de que le damos más valor al testimonio de hombres que a de mujeres. Y aquí lo tenemos claramente expresado en esto, ¿no? Que Jesús después les echará en cara su dureza de corazón. Dice, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Así que descartaron el testimonio de las mujeres simplemente porque eran mujeres. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los mensajes de la Escritura que se referían a él. Así que Jesús aquí está, en cierta manera, desempacando la Sagrada Escritura para que pudiera entender. Y la reacción de ellos, después nos los comenta el Evangelio, es que su corazón ardía. Y esto es parte de lo que somos llamados dentro de la celebración eucarística, ¿no? La liturgia de la palabra, donde somos llamados a desempacar, o sea, a descubrir la palabra de Dios para que nos ilumine y para que nos alimente también, como la misma Sagrada Escritura, por medio de la palabra. Seamos iluminados, seamos alimentados, ¿no? Y es lo que Cristo está haciendo con ellos al caminar hacia el poblado de Emaús. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos.
Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Aquí Jesús, aunque es una visita, él toma la posición de ser el que ofrece hospitalidad al hacer la bendición del pan, y es en la bendición y el compartir el pan donde lo descubren que es Jesucristo. Se les abren los ojos y finalmente se dan cuenta de lo que hasta ahora estaban ciegos. De esta manera, aquí es donde el velo se les cae de los ojos y pueden entender claramente todo lo que estaban sintiendo. Y se levantan y se regresan corriendo a Jerusalén, y es ahora donde el evangelio termina, cuando dice: se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Ahora sí, aceptan el testimonio de Simón, pero no aceptaron el testimonio de las mujeres, a quien Jesús resucitado se les apareció primero, ¿no? Así que aquí tenemos tristemente este problema que aún lo venimos arrastrando, ¿no? En la desigualdad que aún tenemos en la iglesia, de cómo aceptamos ciertos testimonios y no otros, ¿no? Porque tenemos también que le damos prioridad a unos y no a otros, ¿no? Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Así que aquí tenemos Jesús que viene al encuentro en el camino. El camino como imagen de nuestra jornada con Dios en Cristo, que viene a nuestro encuentro, que nos abre la palabra para entenderla, y después en el partir del pan lo reconocemos y lo aceptamos, ¿no? Elementos fundamentales de la celebración eucarística. Muy bien, hermanos, pues bella historia. Hay mucho todavía que podemos exprimir de esta lectura. Sería bueno que tomaran el tiempo, la leyeran pausadamente para seguir meditando y contemplando en esta bella escena del Evangelio de Lucas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.